Bienvenidos a la introducción del sistema Ivobase de Ivoclar Vivadent. El sistema Ivobase le permite fabricar dentaduras biocompatibles altamente estéticas con un proceso totalmente automático con compensación de contracción. El material Ivobase está disponible en dos versiones, Ivobase híbrido e Ivobase de alto impacto. Este video tutorial le mostrará el uso de los elementos individuales del sistema, así como las características del mismo. Para obtener más información, por favor, lea el manual de instrucciones. El modelado anatómico debe coincidir con la dentadura futura final en toda su extensión como sea posible. Esto le ayudará a ahorrar tiempo en la posterior finalización. Revise el encerado en el articulador tras la prueba. A esta altura, los puntos de contacto de la oclusión ya estarán establecidos, recordando que el puntero incisal del articulador también tiene que tocar la base de apoyo. A continuación, asegure el contorno de la dentadura con cera y conserve el modelo en agua fría durante 5 minutos. Posteriormente, utilice el separador suministrado con el material para aislar las superficies yeso a yeso. Para la preparación de la mufla, cubra la superficie interna de la misma con una delgada capa de vaselina. Las dos mitades de la mufla son idénticas. Ambas podrán ser utilizadas tanto para el modelo como para el contramodelo. Ahora coloque la tapa de la mufla, el medio embudo y, muy importante, el filtro de cera en la ranura indicada para ello. Ahora podrá enmuflar la dentadura con yeso. Utilice un yeso de clase 3 y asegúrese de colocar el modelo en el centro de la mufla, procurando que la distancia entre la parte anterior del modelo y el borde interior de la mufla sea de 10 milímetros aproximadamente. El frenillo vestibular ha de estar en la misma altura del borde de la mufla. Retire el exceso de yeso para que esté al mismo nivel del borde del modelo y de la mufla. Es particularmente importante que el acceso quede a ras con el yeso. En caso contrario, el yeso podría agrietarse durante los pasos siguientes y la mufla quedaría suelta. Una vez que el yeso ha secado, cambiamos el medio embudo por el embudo completo. Ahora los bebederos de cera pueden colocarse sobre la punta del embudo. Coloque el centro sobre la superficie palatina y vestibular. Asegúrese de que existe contacto con todas las áreas. Para crear una salida de aire, colocar un canal de aireado en la región anterior de la restauración. Coloque el componente de cera completo de tal manera que exista una conexión entre la cera y el filtro de cera. Para asegurar un buen cierre de la mufla, los conductos de salida de aire no deben de estar en contacto con la mufla. En dentaduras mandibulares completas, retirar el conducto central y colocar los otros dos en el área lingual del triángulo retromolar. En dentaduras parciales, se colocan los bebederos en los finales dorsales. Cubra los dientes y el área alveolar anatómicamente modelada, así como las áreas lingual y palatal, si fuese necesario, con una silicona fluida de viscosidad media de reticulación con una dureza Shore A de al menos 65. Crear retenciones en la superficie de la silicona antes de que seque para asegurar la silicona en el yeso de la contramufla. Asegúrese de que las superficies oclusales y los bordes incisales de los dientes no tengan silicona. Además, el embudo de acceso no debe de estar cubierto de silicona. Tras la inyección, la silicona protegerá los dientes durante el desenmuflado y ahorrará mucho tiempo en el acabado de la prótesis.
Aislar las superficies de contacto de yeso con yeso. Cerrar la mufla utilizando el cierre. Asegúrese de que el borde de la mufla está limpio. Vierta el yeso de clase 3 sobre la mufla por la abertura sobre una plataforma vibratoria hasta llenar la cavidad por completo. Evitar que quede aire en el material y retire el sobrante utilizando la espátula Evo-Base para que no exceda yeso de la mufla. Una vez el yeso ha secado, deberá calentar la mufla en un baño de aproximadamente 90 grados durante un periodo de 5 a 8 minutos. De este modo, la cera quedará blanda cuando se abra la mufla. Los excesos pueden ser retirados fácilmente. Retirar el embudo cerrado y limpiar las superficies internas con agua potable hirviendo. Solo agua pura sin aditivos como disolventes de ceras o agentes limpiadores. Para una unión óptima entre el diente de resina y la resina de la dentadura, las superficies de las áreas cervicales y el talón de los dientes han de estar completamente libres de cera. Tras la limpieza, arene ligeramente las superficies cervicales. Como alternativa, puede crear rugosidad en la superficie con una fresa de corte transversal. Para obtener más información sobre el uso de los dientes de resina, por favor consulte el manual de instrucciones del fabricante. Antes de aislar el yeso, asegúrese de que la temperatura es inferior a 30 grados. Para disminuir la temperatura, puede airear la superficie o utilizar agua pura fría. Utilice el termómetro infrarrojo suministrado para comprobar la temperatura. Retire los residuos de los bordes de la mufla y del hueco del filtro de aireado. Aísle las superficies limpias del yeso aplicando Separating Fluid, evitando así que el material se pegue. Por ejemplo, en el frenillo vestibular. Aplique una segunda capa de aislante tras 5 minutos. Coloque un filtro de aire en el lugar correspondiente de la mufla. Durante la inyección, el reborde del embudo es utilizado para sellar la entrada de la mufla en dirección a la inyección. Por ello, el embudo debe de estar completamente sumergido en el yeso. De esta manera, la resina no saldrá de la mufla. Introduzca el embudo en el centrador hasta el tope y colóquelo en la mitad inferior de la mufla. Asegure las dos mitades de la mufla con los broches de fijación. Ahora, cierre la mufla. Una cápsula es suficiente para la inyección de una dentadura maxilar o mandibular completa. Una breve ráfaga de aire comprimido entre el bote de monómero y la cápsula libera el contenedor del monómero. Use la espátula para mezclar el monómero y el polímero durante aproximadamente 20 a 30 segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Asegúrese de que el material esté completamente mezclado. El funcionamiento del inyector se describe a detalle en las instrucciones de uso correspondientes. No deben pasar más de 5 minutos desde que se prepara la mezcla hasta que se inicie el programa de polimerización. Coloque la cápsula en una superficie plana e introduzca la cápsula en la mufla posicionando la guía de centrado sobre la cápsula y presionando hacia abajo. Para evitar la pérdida de material, no incline la cápsula con la mufla. Introduzca la mufla con la cápsula en la cámara de polimerización hasta el tope. Las líneas del soporte indican la posición correcta de la mufla.
Para resultados óptimos con la resina EvoBase híbrida e EvoBase de alto impacto, el inyector EvoBase está equipado con programas de polimerización diseñados especialmente, P1 para híbrida y P2 para alto impacto. Para reducir el contenido de monómero residual de la prótesis, la opción RMR puede ser activada. Seleccione el programa correspondiente e inícielo. Con EvoBase, el aire del interior escapa de manera automática por el filtro de aire hasta que la resina fluya hasta el hueco del filtro y lo selle. Esto es necesario, ya que no siempre el yeso permite la salida de aire al usar polímeros autopolimerizables con la técnica de inyección. De esta manera, la salida de aire se hace de manera controlada, previniendo la formación de burbujas y porosidades en la resina. Escuchará un tono de aviso al finalizar el programa. Retire la mufla del inyector utilizando guantes de protección térmica. El inyector ya podría ser utilizado en la próxima polimerización. Enfríe la mufla con agua fría durante al menos 15 minutos. Si la mufla se abriese demasiado, pronto se pueden crear deformaciones en las dentaduras. Como alternativa, también se puede dejar enfriar el inyector, por ejemplo, toda una noche. Coloque la mufla en una prensa con el soporte de desenmuflado posicionado entre el yeso y la prensa. Presione el soporte de desenmuflado con la prensa y utilice una espátula para yeso para separar la mitad de la mufla, introduciendo la espátula entre las dos mitades. Rotar la mufla y repetir el proceso. Retire el yeso de la mufla y la cápsula de yeso con un disco, fresa o sierra. Libere la dentadura del yeso utilizando unas pinzas. No use un martillo para desenmuflar, puesto que podría dañar las dentaduras. Gracias a la coordinación de los componentes del sistema y a la compensación de la contracción en el proceso de polimerización, no habrá aumento de la dimensión vertical. La superficie de la resina es una copia exacta 1 a 1 del trabajo en cera. El material polimerizado EvoBase es acabado de manera habitual con fresas de carburo tungsteno, lija y pulidores. Por favor, consulte el manual de instrucciones para el uso en reparaciones de prótesis, extensiones o procesos de rebases.